de Simón Bolívar de Zarzal. Nuestra clase de hoy, una curiosidad que ustedes han venido teniendo desde que iniciaron sus clases en esta institución, desde el grado 6, quizás sea esto de ¿qué es filosofía? En realidad es un cuestionamiento que nos hacemos y que lo asociamos cuando llegamos a mayores o cuando somos los estudiantes de 10 y 11, ya prontos para ser graduados. Yo creo que la palabra filosofía ha tenido una explicación muy insuficiente y a la cual se le debe dar mayor profundidad, puesto que en realidad viene del vocablo griego. Filosofía es amor por la sabiduría, pero en realidad debemos entender primero que todo qué es amor y qué es sabiduría. Ninguna de las dos palabras o ninguna de las tres palabras aún es entendida en esencia. Y esto es lo que debemos tener en cuenta para tratar de cubrir. Filosofía, amor por la sabiduría. Así lo dijeron los griegos, así se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Pero en realidad la filosofía, siendo la primera de las artes a las cuales llegó el hombre, es más simplemente el ansia de conocimiento acerca de todas las cosas. De allí que la filosofía entonces es la fuente de todo el conocimiento humano, de todas las ciencias de los hombres y de todos los cuestionamientos que aún están sin explicación. La filosofía se inicia justamente con el mismo ser humano. La filosofía se inicia con el pensamiento, y el pensamiento es tan antiguo como la misma existencia de nosotros los hombres. Si entendemos de que es tan antigua, debemos entonces tener en cuenta las diferentes etapas cronológicas que ha venido sufriendo la humanidad y los diferentes acontecimientos que dieron entonces las pautas para decir esta es la edad antigua, esta es la prehistoria, esta es la edad media, esta es el modernismo, y así es, sucesivamente. La filosofía entonces es innata en el ser humano, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces diríamos que los niños tienen filosofía, hacen filosofía. Cuando se preguntan y preguntan y preguntan y hacen una cantidad de cuestionamientos. Pero en nosotros los seres humanos debemos tener en cuenta de que es algo innato, el cuestionamiento humano, y siempre seremos entonces infantes del infinito y menesterosos de conocimiento. Vámonos entonces a la edad antigua. La edad antigua, ¿cuáles son las pautas o los acontecimientos que dan inicio a la edad antigua? Justamente, la historia comienza cuando se inventa la escritura. Desde que se inventa la escritura, el hombre comienza entonces a registrar sus acontecimientos, sus hechos históricos, y entonces nace lo que hemos dicho, la historia. La historia comienza cuando entonces se inventa la escritura. Y de allí en adelante la evolución se ha dado aún más. La evolución del conocimiento humano. La civilización justamente se basa en la escritura. La evolución y la civilización se basan justamente en esos avances que tiene la humanidad, que ha tenido la humanidad, que ha venido cediendo sus logros a todas las generaciones venideras. De allí que es importante la educación. La educación que pretende generar o legar a cada generación los conocimientos que se han logrado.
Filosofía, entonces, viene siendo la fuente de todo el conocimiento humano, la fuente de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque simplemente todos aquellos pensadores que en un principio, que en los albores de la civilización, se preguntaron acerca, por ejemplo, de las enfermedades del hombre, dieron origen a la medicina, tratando de solucionar justamente todos esos cuestionamientos. Los hombres que se dedicaron a mirar el firmamento durante las noches, porque era muy importante, no solamente por la curiosidad de saber qué eran todas esas luminarias allá arriba, sino porque también tuvieron importancia en la navegación como puntos de referencia. Esos hombres que profundizaron ese conocimiento, dieron origen a la astronomía. Otros se preguntaron por qué los astros tenían influencia sobre el comportamiento de los seres humanos, del crecimiento de las plantas, de las cosechas, de las siembras. Y entonces allí se dio origen a la astrología. Diferentes puntos de vista y diferente el fin con el cual se tiene ese conocimiento. Aquellos pensadores que se dedicaron a mirar el universo y todo lo físico, las montañas, los ríos, el relieve, los valles, todos ellos dieron origen a la geografía o el estudio de la Tierra. Aquellos que se preguntaron acerca de la vida y los procesos y las diferentes tipos o reinos que hay en la naturaleza, las diferentes especies, las diferentes manifestaciones de los organismos, dieron origen a algo que se llama la biología, y así sucesivamente el conocimiento ha venido siendo originado en la filosofía, el ansia de conocimiento acerca de todas las cosas. Aún así, existen muchos cuestionamientos que no se han resuelto y que siguen siendo plenamente filosóficos. Aunque exista ya la historia, aunque exista la geografía, aunque exista la astronomía, aunque exista la medicina, hay cuestionamientos que son exclusivamente filosóficos. Y estos son, por ejemplo, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Y aún más, de todo el potencial humano, con toda esa especialidad y con todo su conocimiento. ¿Qué es el alma? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es Dios? Porque la religión no te permite preguntarte ni cuestionar a ellos qué es Dios, porque entonces te van a decir: estás blasfemando, tienes que creer por fe, y por fe tienes que quedarte callado. No, la filosofía te permite hacer la pregunta de ¿qué es Dios? Y entenderlo desde la razón, no desde la fe, ni desde la imposición de una verdad que aún no tiene claridad. Todos esos cuestionamientos que aún no se han resuelto y de esta índole siguen siendo exclusivamente filosóficos, y vamos a tratar de darle luz a través de todo este año en que vamos a estar en el grado 10. ¿Algún cuestionamiento que sea filosófico? ¿Alguna tendencia que alguno de ustedes tiene? Entonces trataremos de darles respuesta mediante el conocimiento filosófico que se ha logrado hasta ahora.
Aún así, es muy importante su propio punto de vista, porque no se trata solamente de aprender la historia de la filosofía, sino de filosofar, es decir, pensar a profundidad desde mi propio punto de vista, desde mi experiencia, desde mi propio pensamiento, y no por pensamientos impuestos. Y eso solamente lo podemos lograr cuando vamos adentrándonos en nuestra adultez. Si usted está en la adolescencia, es tiempo de que ya vaya pensando de una manera más madura, más profunda, y de que se cuestionen algún día para qué usted está aquí y cuáles son sus aportes para esto que usted está viviendo. ¿Cuáles podrían ser sus aportes a la humanidad, si es que en realidad usted piensa que aportar es un deber o de consumir es un derecho? Tendremos que tener muy claro que entre razonamiento, cuestionamiento, entendimiento, ilustración y sabiduría hay una gran diferencia, y que todo, aunque gira en torno a la inteligencia, de todas maneras son cosas diferentes. Tenemos que tener en cuenta que la sabiduría es la más profunda de todos esos conceptos que hemos enunciado, puesto que la sabiduría es el correcto y perfecto uso de el conocimiento, de la ilustración, de la inteligencia, del razonamiento, de tal manera que tus actos sean coherentes con todas las leyes que rigen el universo. Sabiduría quizás tenga la mayor fuente, esté dentro de ti mismo y te hable mediante la conciencia. La sabiduría buscada por fuera siempre ha sido una gran incógnita. Quizás tengamos que buscarla en nuestro propio interior, que es muy coherente a la perfección que rige el universo.